espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Te invito a que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Precioso canto de nuestro hermano Luis Fernando de León, de allá de Guatemala, que fue muy generoso también con obsequiarme en alguna ocasión que estuve por allá teniendo campañas en la ciudad de Guatemala, en la iglesia central de las Asambleas de Dios, con nuestro hermano Girón, y que él estuvo acompañando y nos obsequió
una buena cantidad de CDs de esto precisamente, de estos cantos tan preciosos de veras que él tiene. Y bueno, esta mañana, mis hermanos, agradezco a Dios de nuevo y digo, qué generosidad divina que una vez más nos permita hablar acerca de la obra de su Hijo amado Jesucristo. Es un privilegio participar en estas reflexiones y precisamente con ese reconocimiento y al mismo tiempo con esa expectación es que esta mañana estoy con ustedes, mis hermanos. Bueno, creo que en muchas partes nos están escuchando. Dios bendiga a nuestros hermanos de allá de Carolina del Norte, también por supuesto a nuestros hermanos de Nueva York, Radio Oasis, nuestro hermano Gamaliel. Y bueno, con gozo seguimos esta mañana con la carta del apóstol Pablo, que es una belleza, impresionante profundidad de las ideas de Dios que nos dejan maravillados. Bueno, pues entonces prácticamente terminamos en el mensaje pasado del viernes. Terminamos prácticamente, aunque voy a retomar algo, del capítulo 9 al final. Y voy a entrar, o vamos a empezar a entrar, poner nuestro pie en el capítulo 10. Y les voy a leer los versículos 1 al 10 que dicen de la siguiente manera. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, o haciéndola a un lado, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mas el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Muy bien, mis hermanos, pues entonces estamos en el capítulo 2, ciertamente, de esta carta a los romanos, pero venimos de un capítulo intenso y muy doloroso para el apóstol por las cuestiones que plantea, donde ha venido contestando aquellas tres grandes preguntas que constituyen lo que he llamado o se ha llamado el altercado judío, que hice precisión en el sentido de que no se vaya a estar pensando que el pueblo judío estaba discutiendo el derecho divino de escoger, de llamar a los gentiles, o el derecho divino de hacer como quisiera. Jamás ellos estarían altercando en ese sentido con Dios. Lo que ellos no estaban conformes es con la interpretación que el apóstol Pablo estaba dando de las cosas, y el pleito o el altercado era con él. Eso es lo que se decía, que Pablo había ido más allá del evangelio a introducir explicaciones que no correspondían a la fe de Israel. Entonces, el altercado judío en realidad no es más que la más profunda inconformidad, porque se ha afirmado que los gentiles habían sido llamados lo que llamaríamos a la mesa de Abraham, que según ellos está reservada solo para judíos, definitivamente. Y yo de nuevo hago otra aclaración.
En ningún momento a nosotros los gentiles Dios nos salvó o nos llamó precisamente para integrarnos a Israel. Ese es un error de apreciación. Nosotros fuimos llamados, tanto judíos como gentiles creyentes, para estar en un reino, que es el reino de Dios, que es allá en las moradas eternas, que es donde está nuestro futuro, no en el territorio de Israel. Entonces, no hemos sido llamados para usurpar lo que legítimamente a Israel le corresponde y que Dios se lo prometió a Abraham. Así que quede claro, no fuimos llamados para integrarnos a la República de Israel, que es una de las cuestiones que facilitan tanto la judaización de la iglesia. Ahora dijimos, ¿por qué los gentiles han sido llamados? Entonces Pablo les argumentó, bueno, así como Dios escogió a Isaac en vez de Ismael y a Esaú en vez de Jacob, y acuérdense ustedes que los judíos dirían, bueno, eso es muy sencillo, Ismael no era hijo de Sara y la promesa venía por un hijo de Sara, Abraham y Sara. Y entonces, ante una pregunta tan sencilla del apóstol, los judíos contestarían de manera holgada, pero luego les cambia la pregunta. Y entonces, ¿cómo es que eligió a Esaú en vez de Jacob? Que escogió a Jacob en vez de Esaú, cuando que estos sí eran hermanos de padre y madre. Y que dijimos, los judíos tranquilamente dirían, pues porque Dios quiso. Y es precisamente donde en el versículo 22 del capítulo 9, el apóstol utiliza esa versión judía de que porque quiso, y entonces les dice muy bien, ¿y qué? Si Dios queriendo. Y en ese querer de Dios llegó la salvación también a nosotros los gentiles, nada más que no llegó por la misma ruta por la que los judíos querían que llegara. Los judíos querían que llegara por medio de guardar la ley. A nosotros nos llegó la salvación y esta era el mensaje que Pablo predicaba, que la justicia se consigue de parte de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Muy bien, entonces los gentiles han sido escogidos porque quiso. Y a esta pregunta, por supuesto, Pablo continúa contestando la segunda pregunta. ¿Por qué fueron excluidos los judíos? Ahora yo voy a hacer de nuevo precisión. Yo no estimo que la Escritura esté planteando que Dios excluyó a los judíos. ¿A qué hora los excluyó? Si la salvación, dijo el Señor Jesús, viene del judío. Si el evangelio de la gracia empezó a predicarse en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y los primeros predicadores y los predicadores fuertes del evangelio eran judíos. Fueron judíos y fue un judío el que predicó al mundo gentil este evangelio de la gracia, como era Pablo. Entonces, ¿en dónde está la famosa exclusión? Dios no excluyó, Dios no rechazó a los judíos. Lo que pasa es que los judíos rechazaron a Jesús, que era la propuesta de Dios. Y en ese rechazar a Jesús, entonces Dios también los rechazó a ellos. Espéreme tantito. Pero eso le sucede a cualquiera, no nomás al judío, también al gentil. Cualquier hombre sobre la tierra que no crea en Jesús es rechazado y es excluido. De igual manera como un gentil, de igual manera un judío. ¿Acaso no puso Dios, no midió a los hombres con la misma regla de medir? De tal manera entonces que definitivamente, porque tendríamos que cambiar la pregunta, ¿es posible excluir a los judíos cuando estos son hijos de Abraham? Sí, si son incrédulos, sí. ¿Es posible excluir a los gentiles? Sí, si estos son incrédulos. Entonces, usted observe que en realidad no está tratándose de un acto arbitrario. Lo que sí es cierto, porque estamos tratando el tema de la justificación, de la justicia o de la salvación,
Lo que sí es cierto, que el mundo judío como nación, que había tenido el privilegio de ser luz del mundo y que había sido como la higuera que debía alimentar a los pueblos, ni alimentó ni fue luz del mundo. Y eso sí, Jesús dijo en aquel lunes llegando a Jerusalén, cuando aquella higuera frondosa, bonita, que prometía mucho fruto, que el Señor Jesús no halló fruto, que indignado dijo: nunca más coma nadie fruto de ti. Y esto era precisamente aplicado a Israel, a ese privilegio de que ellos alimentaban al mundo, que habían de enseñarle al mundo la fe de Dios, traerlo a la luz admirable del Altísimo. Entraron en conflicto con el mundo judío, con el mundo gentil, y fracasaron en los dos aspectos. Entonces Dios ahora entrega ciertamente el evangelio en otras manos, el alimentar al mundo en otras manos. En ese sentido de términos nacionales, sí, mas no en los términos, dijéramos, no en los términos de la salvación. Así que entonces de esta manera avanzamos a esta pregunta que ha venido contestando desde el capítulo 9, en los versículos 30 al 33. Y lo hace usando como recurso retórico dos paradojas que son una especie de contradicciones que llaman vigorosamente la atención, donde la primera está en el versículo 30 y lo reta a pensar, diciéndoles: pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían la justicia han alcanzado la justicia. No es posible, diría el mundo judío. ¿Obtuvieron acaso lo que nunca buscaron? Y Pablo agrega la segunda paradoja, que si la anterior les molestó, esta segunda debió parecerles por demás odiosa. Mas Israel, que seguía la justicia, ¿no ha llegado a la ley de justicia? ¿Cómo? El que no buscaba encontró, porque ciertamente nosotros no buscábamos a Dios, el mundo gentil. Dios nos buscó a nosotros, no le amábamos, Él nos amó a nosotros. Él se paró en nuestros caminos, de tal manera que el que se afanó por la justicia resulta que no la alcanzó, y el que no le interesaba esa justicia alcanzó la justicia. Bueno, en realidad tendrían razón al decir: pero ese es un absurdo. Y Pablo, dijimos, por eso esto se convierte en un escándalo. Cristo se convirtió en la piedra del escándalo. Y luego dijimos que el apóstol maniobra y contesta primero: ¿por qué los gentiles que no buscaron la justicia la encontraron? Y hace eso porque de esa manera grabaría fuerte la razón del por qué los judíos habían sido rechazados. Fíjese bien, no fueron rechazados por otra razón más por no creer en Cristo. Y el verso 32 sentencia que aunque los judíos se esforzaban por alcanzar la justicia, fallaban en el punto más importante de la relación entre Dios y los hombres, que lo hacían, pero que en esa búsqueda habían dejado de lado lo que se conoce como el acto de fe, y habían establecido a su propia opinión que la justificación no podía ser más que el resultado de las obras, cuando que debía ser por fe. Y es justo en esa encrucijada donde el apóstol los confronta a pensar: ¿por fe? ¿Pero en fe en qué o en quién? Y ahora, antes de confrontarlos con la fe en Jesús,
Les cambia el escenario. Y como a ese pueblo que va por la ruta de las obras de la ley, una enorme multitud, caminando por esa ruta de la fe con la esperanza de alcanzar la justificación, el apóstol Pablo, por así decirlo, lo ilustro, les grita y les dice: deténganse un momento, miren atentamente, miren lo que hay enfrente de este camino. Hay una enorme piedra, tan grande que le cierra el paso, que en otras palabras significa: no puedes continuar ya por aquí, el camino está cerrado. De tal manera que entonces, que es una advertencia, y Pablo les dice que es una piedra de tropiezo. Otras versiones le llaman piedra de escándalo, y otra más, roca para estrellarse, otra más, peñasco. Sabemos nosotros que esa roca, que ese peñasco que se atravesó y le cerró el paso a la ruta de las obras, es la persona de Cristo. Cerraba de lado a lado y era tan elevada que no podía brincarse esa roca. Y nadie ciertamente ha causado el escándalo que causó a los judíos el bendito crucificado. Porque toda esta predicación de este evangelio que incomodó tanto al mundo judío se sustentaba en la persona de Jesucristo, en el que había sido crucificado. Por eso el interés del mundo judío sería haber mantenido en secreto en las fronteras de Israel, haber mantenido la historia de Jesús. De tal manera que a 2 o 3 generaciones Jesús quedaría olvidado y nadie sabría nada de él. Así que podían anularlo. Sí, pero este Pablo un día sale de las fronteras de Israel y empieza a anunciar al mundo gentil sobre la persona de Cristo, y Jesús se hace famoso y se convierte en esa piedra de tropiezo para aquellos que quieren justificarse ante Dios a través de las obras de la ley. Y si antes no podía justificarse por esas obras, ¿cómo pensar que ahora sí se puede, este año 2015? De tal manera, es justo ante Jesús donde el mundo judío vivió su más grande contradicción. Ahora, ¿por qué no reconocer que históricamente nadie ha sido como Jesús? Pero déjeme hacer una precisión más. Y molestos preguntarían: ¿piedra? ¿Pero quién puso esa piedra? ¿Con qué autoridad? Entonces el apóstol Pablo llama a Isaías para que le conteste al mundo judío: ¿quién puso esa piedra? Isaías dice: pero si está escrito lo que Dios dijo, lo que salió de la boca de Dios. Él me dijo: escribe, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída. Interesante. Y entonces esto nos lleva a reflexionar: ¿es acaso la naturaleza de Cristo hacer caer o tropezar a la gente? No, ciertamente que no lo es. Pero eso de tropezar también debemos aclararlo. ¿Quién tropieza? ¿Solo los incrédulos a Jesús? Los que le creen no tropiezan. Los que le creen no son avergonzados. Pero eso no es exclusivo del mundo judío, sino cualquiera que rechace a Jesús, sea judío o sea gentil, tropieza. Porque no alcanza a procesar, no alcanza
a entender por qué por Jesús yo soy salvo. O como dice otra versión, se estrellan. Muchos se han estrellado a través de la historia. Jesús no puede ser quitado de la historia del mundo. Él se hizo hombre y hasta el día de hoy, y sentado a la diestra del Padre, sigue con su identidad de hombre. Es decir, Jesús ascendió a los cielos, o fue ascendido a los cielos del Monte de las Olivas, llevándose su propio cuerpo con el cual había sido crucificado. Qué interesante, lo que significa que nuestro cuerpo tiene futuro, porque si el suyo se lo llevó y está transformado y luego glorificado, entonces lo que le pasa a Jesús nos pasa a nosotros, y nuestro cuerpo tiene futuro. Por eso el apóstol reclamará tanto la santidad del cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Ahora, volvamos a esto. Definitivamente, todo aquel que no cree en Jesús no puede seguir más adelante. Y así, con estas aclaraciones pendientes del capítulo 9, bueno, es que entramos entonces al capítulo 10 para ver la segunda cuestión del fracaso de los hijos de Abraham. Y Pablo los prepara en los versículos 1 al 4, que es un paréntesis, diciéndoles que él reconoce que tienen celo religioso, pero que no tienen conocimiento. Y que con todo y eso, aunque ellos dijeran que son bien intencionados, y esto es para todo mundo, porque mucha gente dice, bueno, yo no hago eso, pero soy bien intencionado. No, si los judíos también eran bien intencionados, dijo Pablo, tienen un verdadero celo por Dios. Pero con todo y eso, ellos no pueden justificar su rechazo que hacen a Cristo, alegando que tenían buenas intenciones. Nadie puede alegar que tiene buena intención para justificar su rechazo a Cristo. Cristo no es rechazable, porque es una orden que los hombres crean en Jesús. No es un ruego, no se confunda. La Biblia dice como si Dios rogase, que es un símil, como si rogase, pero no está rogando. Lo que pasa que se parece a un ruego por la cantidad de veces que Dios insiste en el hombre que se arrepienta. Pero es una orden, es un mandato. Yo creo que eso lo hemos dicho ya, que el apóstol Pablo dice a los griegos, Dios demanda en todos lugares a todos los hombres que se arrepientan. Y si demanda, entonces no es un ruego, es una orden. No es una invitación a ver si usted quiere. Definitivamente no lo es, porque luego se quiere interpretar, bueno, es que esta es una historia de un hombre que se dice que era hijo de Dios y que entonces nos están invitando a ver si podemos creer en él. Por amor de Dios, si fuera así no lo juzgarían por no creer en Cristo. Pero un día los hombres, por no creer en Jesús, serán llevados ante el tribunal. Y si usted lo llevan al tribunal, usted va a decir, bueno, luego no era una invitación, me estaban ordenando. Claro que sí, porque Dios da un citatorio a la raza humana para que venga a Cristo. Y aunque Pablo reconoce que su rechazo a Jesús fue más por ignorancia que por maldad, ¿acaso cambiaron los resultados por eso? No, no cambiaron. Y ahora el apóstol entra a señalar dos errores de apreciación. Uno, que debido a su celo equivocado, y esto es lo peor de todo, ignoraron la justicia de Dios. No la reconocieron, le hicieron un lado. Es decir, no les pareció que así fuera la cosa, que el fin que perseguía la ley no reconocieron que era llevarlos a Jesús, como lo dice el apóstol en el versículo 4 de este capítulo 10.
porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, la ley nos llevaba hasta Cristo. Esa era la finalidad. Ahí termina su trabajo. ¿Sí? De tal manera que no les pareció que ese era el fin de la ley. De tal manera entonces que Cristo es el fin de la ley, porque por medio de la ley se llega a Cristo. Y el otro error de apreciación: primero, no aceptaron la versión divina. Y la segunda es que procuraron establecer la suya propia. Es decir, no, nuestra versión es esta. Pero ahora Pablo hace algo que nos desconcierta, hermanos, y apela a Moisés, citando pasajes del Antiguo Testamento, particularmente del Levítico y del Deuteronomio, que nos hace pensar que los toma y los forza para que, como quien forza los versículos, los pasajes, para que le den apoyo a simple vista, como si estos textos que el apóstol cita nada tuvieran que ver. Y son tomados, dije, del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 12 al 14, donde no podemos entender la razón de Pablo usando estos textos aislados. Fíjese bien, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo sobre esta cuestión? Dice: porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas, el que hace la ley, nada más que nadie pudo. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas que dice: cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que nosotros anunciamos. Ahora, fíjese bien, decía yo que usa este capítulo y cita algo del capítulo 18 de Levítico, donde comienza con una anticipación del tipo de vida que Israel debe tener en Canaán. Y eso en contraste con la manera de vivir de los paganos. Y Moisés les dice: por tanto, mis estatutos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá. Pero ¿pudo guardarlos el hombre? No pudo. Entonces la idea es que yo tengo que hacer algo para lograr la justicia y para la vida eterna. Mientras que al ver que era imposible justificarse por las obras, pues eso llevaría al judío a decir: ¿hasta dónde tengo que ir para conseguir la justicia? Y es entonces cuando el apóstol los dice, lo hace exclamar: señores, ¿hasta dónde quieren ir? ¿Acaso es necesario que ustedes digan quién subirá al cielo, cuando que ya hubo uno que subió? Y además el Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan 3:13. ¿Quién ha subido al cielo? El que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. O sea, la interpretación de la propia Escritura es extraordinaria. Señores, cumplir con la ley es imposible. Y eso es imposible. Y si es imposible cumplir la ley, es imposible entonces tener la vida eterna. Y ante ese gran imposible, Pablo lo sorprende y le cita el Deuteronomio 30. No digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. ¿Se ha dado cuenta de lo que ha hecho el apóstol Pablo? Ha puesto dos puntos de referencia, dos puntos que son los más alejados uno de otro.
el cielo y los abismos. Que uno está en lo más alto y el otro en lo más profundo. Donde hablamos de las más grandes distancias, lo que está más lejos. Cobra sentido entonces lo que Pablo está usando el pasaje de Moisés. Y es como decir, para lograr la justicia, es como tener que ir al cielo. Y aún hasta el abismo más profundo. Los judíos dirían, imposible. Eso no se puede hacer. Entonces Pablo los detiene y les asegura, es que no tiene nadie que hacer eso, porque ya hubo alguien que lo hizo. Lo difícil, ya hubo alguien que lo hizo, que fue al cielo y luego descendió al abismo. Eso hizo Jesucristo el día que murió en la cruz. Precioso detalle. Fue hasta el mismo santuario de Dios en el cielo, donde obtuvo para nosotros eterna redención. Y si Él hizo eso, ¿por qué tengo que tratar de hacer lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Qué hacemos entonces? Pues vaya al que ya subió a los cielos, y quien después de hacer esa redención, no solamente eso, sino que descendió al abismo. Acuérdese que Pedro dice que fue a las profundidades de la tierra, donde predicó a los espíritus encarcelados que habían sido desobedientes cuando Noé predicaba el mundo antediluviano. Pero déjeme decirle esto, no fue para decirles, no fue para predicarles para que hubiera salvación, para que se enteraran. Porque nadie puede dejar de darse cuenta de la obra que Cristo ha hecho. Y Cristo fue a las profundidades del abismo, donde estaban los que habían muerto en el tiempo antiguo, para notificarles que la obra de redención había sido hecha, para que todos oigan el evangelio, pero no para que se arrepintieran allá. Porque después de que el hombre muere, no hay manera de que haya salvación. ¿Por qué razón? Pues porque con la boca se confiesa, y cuando la persona muere y abandona su cuerpo, entonces ¿en qué forma puede usar su cuerpo ahora para pedir perdón? Se corta la ruta de la posibilidad del perdón de Dios. Por eso los que murieron sin Cristo no tienen forma de cambiar las cosas. Por eso, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la Escritura. El día de salvación es el día de hoy, porque es el día en que usted está viviendo y caminando en su propio cuerpo. Cuando usted haya muerto, su cuerpo será llevado a la tumba y usted será llevado a la eternidad. Y ya no habrá manera de que, aunque usted ahora crea allá y acepte allá, ya no hay forma de poder hacer confesión. Por eso, después de la muerte, no hay manera de cambiar las cosas. Y Jesús descendió a las partes bajas de la tierra. Y en un abrazo precioso, es decir, no solamente anunciaría a los que estaban perdidos y que estaban guardados. Acuérdense que el Señor Jesús habló aquella historia del rico y Lázaro. Y digo historia porque no es parábola, porque una parábola nunca menciona los nombres propios. Y aquí Jesús mencionó y dijo, se llamaba Lázaro. Y no está especulando. De tal manera que nos abre la visión de las profundidades esa, donde las partes más bajas, estaban todos aquellos incrédulos, todos aquellos que habían rechazado una alianza con Dios. Y en el seno de Abraham, pero también en ese abismo estaban los creyentes, los justos, en el seno de Abraham. ¿O acaso no dice que aquel hombre levantó sus ojos? Ahora, no estamos hablando en términos físicos, porque su cuerpo no estaba allí,
Pero él reconoció, es una forma de que a través de los ojos nosotros reconocemos las cosas. Y ese hombre levantó sus ojos y vio a Lázaro. Y luego reconoció a Abraham. Y yo le voy a decir una cosa, yo no pienso que Jesús está hablando de que ese rico había sido un contemporáneo de Abraham para que lo reconociera o lo conociera. Pero quiere decir que hay esa dimensión donde las cosas se entienden con toda claridad. Y entonces le rogó a Abraham, envía a Lázaro. Y Abraham dijo, es que no es posible porque entre nosotros y ustedes hay una cima. Y cima con C es cumbre, pero cima con S es profundidad. Y Jesús usó la palabra cima con S, de tal manera que es imposible. Pero el día que Cristo murió, fue y recogió a su pueblo del seno de Abraham. Dice, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Salió con su precioso cargamento de las profundidades de la tierra. Por eso al ladrón, aquel que había sido ladrón, pero que este hombre tenía en su alma sin duda un anhelo de arreglar las cosas tan malas que toda su vida había hecho. Y como el Señor Jesús conoce el corazón del hombre, sin duda le dio una oportunidad por eso. Es decir, fíjese bien, yo no estoy hablando de la ley de los méritos, estoy diciendo que Dios conoce lo profundo del hombre. Y hay hombres muy perversos, pero que si escudriñara lo profundo del alma, Dios descubre que dentro de eso hay un anhelo de arreglar las cuentas con Él. Y yo siempre he creído que Dios entonces les otorga la oportunidad. Y no me vaya a discutir qué es ley de los méritos, por favor. No me vaya a fastidiar con eso. De tal manera que el ladrón le dice al Señor Jesús, cuando lo vio, él debió pensar, este no tiene cara de delincuente, tiene cara de rey. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que había oído a Jesús predicar sobre el reino. Y en función de eso, él tenía esa fe. Y Jesús le diría propiamente algo así como esto, ¿para qué hacemos planes para plazo tan largo? ¿Qué te parece si mejor hacemos plazos para el día de hoy? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Pablo dice que fue al tercer cielo y de ahí al paraíso. Así, hubo un trasladar. Entonces ya hubo quien subió a lo más alto, a los cielos, ofreció redención y descendió a las partes bajas de la tierra. Y Pablo está diciendo, ¿para qué tienes tú que buscar hacer eso? Pero note usted un detalle. El apóstol está hablando de los lugares más distantes, de las cosas más alejadas unas de otras. Está usando propiamente el término lo que está muy lejos. De tal manera entonces, yo digo, vaya al que murió por nosotros. ¿Qué hay que hacer si todo está hecho? Pues observe lo que hace Pablo. Y ahora en contraste con estas cosas que están tan lejos y tan difícil de acceso. Entonces él dice, ya les mostré lo que está lejos, difícil de accesar. Ya hubo uno que fue. ¿Qué les parece si mejor hablamos de lo que está cerquita? Qué estrategia tan preciosa del apóstol Pablo para convencer a los hombres para recibir a Cristo Jesús. Observe lo que hace el apóstol Pablo. Y ahora, en contraste con esas cosas de las que ha hablado que están tan lejanas, el cielo y el abismo, les dice, hablemos de lo que está cerca. Y preguntaríamos, Pablo, ¿y qué es lo que está muy cerca? Tan cerca que no es posible que esté más cerca. Es decir, lo que está al alcance nomás cerquita. Dice el versículo 8, cercana está la palabra. Cercana está la palabra en tu boca. ¿Qué cosa está más cerquita que su propia boquita?
Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No necesitas ir al cielo, ni necesitas buscar ir al abismo, cosas imposibles. Pero lo que sí está muy cerca y a tu alcance, y eso sí lo puedes hacer, es hacer una confesión de fe. Cambia la distancia por la cercanía. Y luego dije, señala dónde está esa cercanía. Dice, en tu boca y en tu corazón. En tu boca, ¿por qué? Pues con la que expresas. Expresas que lo que en tu alma hay de fe y de convicción de que adentro de ti, en tu vida emotiva, pensante, reflexiva, llegaste a la conclusión que le crees eso. Y entonces eso que le crees, lo expresas con tus labios y le dices, Dios eterno, yo creo en Jesucristo, tu Hijo, y yo acepto que murió por mis pecados. Y yo quiero entonces que me des ese perdón y esa salvación y esa justicia que Él ganó. Nada está más cerca de eso. Digo, Dios no ha complicado la salvación. Note usted eso. Dios no hizo no puso de por medio un montón de trámites para que usted alcanzara la salvación. No, sencillísimo. Es decir, más fácil no podía estar. Y si usted no acepta la salvación, es porque usted no quiere, pero no porque Dios no le haya facilitado a usted todas las cosas. En tu corazón, en tu boca. Son frases que están en Deuteronomio 30. Entonces tenemos tres cosas. La palabra cercana. ¿Cuál palabra? La palabra de fe. La que hace confesión de le creo. Aquella que tuvo Abraham, te creo, Señor. Pero luego el versículo menciona boca y corazón. ¿Para qué esto? Porque con la boca se hace confesión, pero con el corazón se cree para justicia. Y es allí, en esa vida pensante, reflexiva, donde está el hombre interior, allí donde está el hombre interior, el asiento de los afectos, el lugar donde el hombre toma las decisiones y desde allí le ordena a su boca que confiese lo que él tiene ahorita en su corazón y lo que está pensando y la decisión a la que ha llegado, que así como la usó para maldecir y pecar, que ahora exprese a Dios lo que él tiene en su alma. Alabado sea Dios. De tal manera que, insistimos, la salvación no es algo complicado. Qué lógica de Pablo, qué congruente. No sacó pasajes por capricho, como han dicho los críticos. Pero no dejemos a Pablo, porque en verdad él intenta lograr algo que no está a simple vista. Él ha planteado que la salvación depende de que el hombre invoque al Señor. Si confesares con tu boca al Señor Jesús, específicamente, porque el que cree en esa roca no será avergonzado. Cuando usted con todo su corazón le pide perdón al Señor, mire, la noche que el Señor Jesús me salvó, nomás se lo dije una vez, Señor, si tú cambias la vida de los viciosos, pues cambia la mía. ¿Y sabe qué? Me tomó la palabra. Se lo dije una vez y Él cambió mi vida. Y entonces eso me dice que Él está interesado y atento. Y sus ojos recorren la tierra a ver si hay alguno que lo busque. Dios está interesado en su salvación. ¿Usted cree que va a estar interesado en perder a los judíos? Pero hay un problema. Si depende de que lo invoquen. El apóstol Pablo entonces hace otra escalada. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo creerán en él si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Nadie podrá invocar al Señor Jesús si no está persuadido
porque esa es la idea. Pablo dice, yo persuado a los hombres, yo los hago razonar, los hago pensar, aunque a algunos no les gusta hablar de la razón, que porque dicen que la razón es enemiga de la fe, es absurdo. La razón, la única razón es la razón de Dios, y por consecuencia la razón y la fe son hijas de Dios. Es como decir que la ley y la gracia están peleadas, en absoluto. La ley fue enviada de Dios por medio de ángeles, y la gracia por medio de Jesucristo. Vienen desde arriba. ¿Cómo van a ser rivales? Son rivales las interpretaciones que los hombres llegamos a hacer sobre estas verdades eternas. No hay rivalidad en ello, porque en Dios no hay confusión. De tal manera, si Él no está persuadido y seguro que ha de recibir del Señor Jesús, pues no lo invoca. Pero el que invoca al Señor debe tener la seguridad de que será oído y recibirá lo que le pide. Así que, hermanos, Pablo ha hecho toda una escalada. El que invocare al Señor Jesús será salvo. Pero ¿cómo lo invocarán si no han creído en Él? Pero ¿cómo creerán en Él sin haber oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien se los diga? ¿Y usted el valor de la predicación? Por eso todo predicador debe ser serio, formal, no olvidar que se trata de su mensaje, el mensaje de su majestad el rey, y no hacer un mensaje de puros chistes. No, enseñar la fe con toda precisión, con honestidad, con reverencia, con toda pureza, porque Dios no salva en el error a nadie, no salva con el error. De tal manera, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Y yo le digo, ¿se dio cuenta de lo que está haciendo el apóstol? Por un lado, ha dejado claro que Dios ha convocado a los gentiles a ser salvos. Y por otro lado, está defendiendo también su ministerio. Porque estaban cuestionándolo a él, para que nadie lo acuse de desconsiderado al andar extendiendo la gracia de Dios a las naciones. Aquel reproche antiguo, ¿por qué le das el pan de los hijos a los perrillos? Así que usted ponga en su corazón las palabras que hay en su alma, crea en el crucificado. Pero ya que Pablo justifica la prédica evangélica, ¿qué es lo que hace ahora? Bueno, lo habremos de ver en los siguientes mensajes. A partir del verso 13 habla de la predicación de esa palabra de fe, la palabra que salva. Le diré que no, que está haciendo algo muy importante, hermano. Está defendiendo su ministerio. No olvidemos que lo están cuestionando y que hay un altercado con Pablo, el predicador. Mis hermanos, yo espero que esta mañana haya sido de bendición los planteamientos que hemos hecho acerca de esta preciosa carta a los Romanos, y nos estaremos escuchando entonces el próximo miércoles de 8 a 9 de la mañana, porque tenemos muchas cosas preciosas todavía. Que Dios bendiga a mis hermanos y les guarde. Amén.